El silencio de Dios. ¿Qué pasaría si Él nunca hubiera hablado? ¿Y si todo este tiempo le hubieras hablado al vacío? ¿Y si los milagros fueran coincidencias? ¿Y si Dios no existiera? Hasta los creyentes más fieles dudan ante esta pregunta. Desde los albores de la humanidad, la cuestión de la existencia de Dios ha permeado civilizaciones, culturas, imperios y conciencias. Y si bien se han desarrollado muchas respuestas, hay una pregunta que aún resuena incluso en las paredes de las iglesias. ¿Y si Él no existe? No hablamos de un ataque a la fe, sino de una confrontación directa con los pensamientos que a menudo surgen en la quietud de la noche. Sí, incluso los más piadosos se han enfrentado a este oscuro susurro en sus corazones. ¿Y si todo esto es una invención? La Biblia y la confrontación con la duda. La Biblia no oculta el conflicto del alma humana ante la falta de respuestas. El salmista declara: ¿Por qué te escondes, Señor, en tiempos de angustia? Salmo 10:1. Esta pregunta no la hace un ateo. Viene de alguien que cree, pero está confundido, dolido, quizás al borde de perder la fe. La duda no es señal de debilidad, es señal de humanidad. Y es precisamente por eso que este vídeo es necesario. Porque muchos creen, pero en el fondo, tienen miedo de estar creyendo en vano. El silencio de Dios y la crisis de la fe. ¿Cuántas veces has orado y no has recibido respuesta? ¿Cuántas veces has suplicado un milagro, una guía, una señal, y solo has recibido el eco de tu propia voz? Para algunos, esto es prueba de que Dios no existe. Para otros, es parte de un plan mayor. Pero lo cierto es que este silencio es inquietante. Él grita. Él duele. En la cruz, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Incluso el Hijo de Dios, en su hora más oscura, experimentó una sensación de abandono. Esto dice algo profundo: dudar no es pecado. Dudar es parte del camino. La creación apunta a algo, ¿o no? Romanos 1:20 dice: sus atributos invisibles, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Pero aquí viene la tensión. ¿Por qué muchas personas miran la misma creación y no ven a Dios? ¿Por qué, frente a las maravillas del universo, unos ven al Creador y otros solo ven casualidad? La ciencia ofrece explicaciones alternativas. El Big Bang, la evolución, las leyes de la física. ¿Son estas evidencias contra Dios? ¿O simplemente formas de explicar las cosas, como Dios creó? La duda se intensifica cuando presenciamos tragedias inexplicables, sufrimiento inocente e injusticias flagrantes. ¿Dónde está Dios en estos tiempos? ¿Por qué no interviene? Los héroes de la fe también dudaron. Abraham rió cuando Dios le prometió un hijo. Moisés dudó ante la zarza. Elías, tras realizar grandes milagros, pidió morir en el desierto, diciendo: «Basta, Señor». Incluso los nombres más grandes de la fe han pasado por momentos de vacío espiritual, donde el no escuchar de Dios parecía ser una respuesta en sí misma. Y aquí está el punto más controvertido. Si hasta los grandes hombres de la Biblia dudaron, ¿por qué hoy en día la duda se considera un pecado? Quizás la mayor prueba de la fe no es no dudar nunca, sino continuar incluso sin ver. La fe que sobrevive sin pruebas. Hebreos 11:1 define. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una de las afirmaciones más provocativas de la Biblia. Porque, en esencia, la fe nos invita a creer, sin evidencia visible, seguir aun cuando todo parezca en contra. ¿Pero eso no nos aliena? ¿Es fe o autoengaño? Esta es la pregunta que atormenta a muchos en silencio. Van a la iglesia, cantan, leen, rezan, pero en el fondo hay un vacío. ¿Y si esto fuera solo una construcción psicológica? Y es aquí donde la fe se separa de la religión mecánica. Cuando la fe es solo herencia o escape. Mucha gente cree porque creció en un hogar cristiano. Otros creen porque el miedo al infierno los convenció. Pero ¿qué pasaría si nacieras en otro país, con una cultura diferente? ¿Seguirías creyendo en Dios? ¿O solo crees porque te lo enseñaron? Es una pregunta difícil, pero necesaria. Porque si tu fe es solo una tradición, entonces no es fe, es condicionamiento.
Y todavía hay quienes creen porque lo necesitan, de sentido, de consuelo, de control. ¿Pero es la fe un escape emocional? ¿Un refugio creado por el miedo a la muerte? Nietzsche dijo, Dios ha muerto. No porque lo creyera literalmente, sino porque veía que la sociedad se alejaba de la idea de un creador. Hoy vivimos en una época similar. La fe es objeto de burla. Los creyentes son vistos como ingenuos. Y la pregunta vuelve con fuerza, ¿es todo esto real? ¿Y si Él realmente no existe? Piensen conmigo, ¿y si, al final, no hay cielo, ni juicio, ni Dios? ¿Y si todo termina en la tumba? Esta hipótesis es aterradora, pero hay que afrontarla. Porque solo mirando al abismo se descubre, ya sea que su fe sea real o solo de conveniencia. Y aunque todo fuera una ilusión, ¿no tendría valor el mensaje de amor, perdón, redención y transformación que enseñó Jesús? Esta es la gran ironía. Incluso si Dios no existiera, el mundo todavía necesitaría desesperadamente a alguien como Él. Este vídeo no pretende destruir la fe. Su objetivo es purificarla. Hacerte mirar al espejo de tu alma y preguntarte. En el fondo, creo, ¿por qué? En los próximos episodios profundizaremos más. ¿Qué dice la Biblia acerca de la existencia de Dios? ¿La ciencia realmente niega la fe? ¿Existe evidencia concreta de un creador? ¿Cómo afrontar el silencio de Dios? Y después de todo, ¿por qué se escondería? La voz que nadie ha escuchado, ¿es la Biblia una prueba o una ilusión? ¿Y si la Biblia, el libro más leído de la historia, fuera solo una narrativa humana sobre lo divino? ¿Y si todo lo que creemos fuera una construcción literaria? ¿Hasta dónde llega la fe, cuando todo parece solo palabras? Para miles de millones de personas, la Biblia es el fundamento de su fe. Un libro que ha perdurado milenios, resistido imperios, persecuciones, guerras y críticas. Pero también es el libro más cuestionado, distorsionado, manipulado y controvertido de la historia. Y aquí está la pregunta que divide a creyentes y escépticos. ¿Es la Biblia la voz de Dios, o solo voces humanas tratando de hablar de Él? ¿La Biblia como testimonio divino? Muchos textos bíblicos afirman claramente que Dios habló. Toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. Así dice el Señor, expresión utilizada más de 400 veces en el Antiguo Testamento. Pero, ¿quién lo garantiza? ¿Quién escuchó estas palabras aparte de los propios autores? Nos encontramos ante un círculo vicioso. La Biblia dice que es verdad, porque dice que lo es. Imaginen a un acusado que se declara inocente y pide que su palabra sea la única prueba en el tribunal. Así es como muchos ven la fe cristiana. Una confianza ciega en un libro, porque el libro mismo lo manda. ¿Pero eso es todo? ¿Un libro imposible o un brillante proyecto humano? Piénsenlo, 66 libros, más de 40 autores, escritos en 3 continentes, a lo largo de más de 1500 años, y aún así, transmiten una unidad impresionante. El tema central es cohesivo, las profecías conectan, el mensaje es coherente. ¿Es una coincidencia? ¿O intervención divina? Y al mismo tiempo, existen contradicciones aparentes, historias difíciles de aceptar literalmente, textos con contextos históricos y culturales limitados. El mismo Dios del Antiguo Testamento es visto por algunos como contradictorio, amoroso y justo, pero también furioso y violento. Esta tensión nos lleva a la gran pregunta: si Dios realmente inspiró la Biblia, ¿por qué permitió que fuera tan controversial? La Biblia, arma o cura. A lo largo de la historia, la Biblia se ha utilizado para justificar guerras, esclavitud, colonialismo, misoginia e intolerancia. Pero también ha inspirado movimientos de liberación, justicia, amor al prójimo y perdón. Es el mismo libro. Y aquí hay algo aterrador. La Biblia, en las manos equivocadas, puede destruir. Pero, en las manos correctas, puede sanar. Esto apunta a algo más grande. Porque un libro con tanto poder, capaz de manipular o transformar corazones, debe tener algo divino. O, al menos, algo que trascienda lo humano. Jesús, el centro de la contradicción. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como Dios encarnado. ¿Pero quién escribió esto? Sus seguidores. ¿Y si se equivocaban? O peor aún, ¿mentían?
Después de todo, ni una sola palabra de los evangelios fue escrita por el propio Jesús. No hay un solo manuscrito de su puño y letra. Todo lo que sabemos proviene de otros. Y aún así, su mensaje cambió el mundo. No tenía ejércitos, no escribió libros ni fundó instituciones. Pero 2000 años después, su nombre aún inspira temor, devoción e indignación. ¿Fue esta la obra de un hombre sencillo o la evidencia de algo mucho más grande? ¿Y si todo esto es un mito bien construido? Algunos eruditos comparan a Jesús con antiguos mitos de dioses que mueren y resucitan: Horus, Mitra, Dioniso. Historias con paralelismos que atemorizan a los creyentes. Pero hay una diferencia brutal: los seguidores de estos antiguos mitos han desaparecido. Los de Jesús murieron por él. ¿Quién daría su vida por una mentira que él mismo inventó? Todos los apóstoles, excepto Juan, murieron brutalmente por mantener su testimonio de la resurrección. Ninguno se retractó jamás. Esto no es una prueba absoluta, pero sí un argumento inquietante. ¿Habla la Biblia más de los creyentes que de Dios? Tal vez la Biblia no existe para probar que Dios existe, sino para probar quién está dispuesto a creer incluso cuando no ve. Jesús mismo dijo: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 8:29. Esto puede parecer manipulación para algunos, pero también puede ser una prueba. La Biblia nunca intentó convencer mediante la lógica pura. Toca el corazón, no solo la mente. Y quizá por eso tantos lo odian. Porque no encaja en el molde de la razón, pero tampoco puede descartarse como una ilusión. Si Dios no existe, ¿por qué nos molesta tanto? La verdad es que nadie hace vídeos de enojo contra Papá Noel ni el hada de los dientes. Pero sí hacen vídeos contra Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo, incluso aquellos que lo niegan, están en guerra con algo que, según ellos, ni siquiera existe. Esta paradoja revela mucho. Revela que Dios, incluso para los ateos, es una presencia incómoda. Quizás porque nunca fue solo una idea, sino una huella profunda en el alma humana. Si la Biblia fuera solo un libro, ya habría desaparecido. Si fuera solo un mito, ya habría sido olvidada. Si fuera solo una tradición, ya habría sido superada. Pero ella sigue aquí, gritando, consolando, transformando o irritando. El caso ¿es esto una coincidencia o una señal de algo eterno? En el próximo episodio profundizaremos aún más. ¿Qué pasa con la evidencia fuera de la Biblia? ¿La ciencia y la razón realmente excluyen a Dios? ¿Existe evidencia concreta de la existencia divina? ¿O acaso todo sigue reduciéndose a una elección de fe? ¿Ciencia o Dios? La guerra invisible por el sentido de la vida. ¿Ha matado la ciencia a Dios? ¿O acaso, sin darse cuenta, revela su huella en cada célula del universo? Cuando la fe y la razón chocan, ¿qué queda en pie? La respuesta puede conmocionar incluso a los creyentes más devotos. La fe en Dios siempre ha estado acompañada de preguntas, pero nunca tantas como hoy. Vivimos en una era de telescopios que alcanzan miles de millones de años luz, supercomputadoras que descifran genomas e inteligencia artificial que incluso simula emociones humanas. Entonces, dado tanto progreso, surge la pregunta más brutal: ¿necesitamos todavía a Dios? Cuando la ciencia se convirtió en religión. Durante siglos, la Iglesia controló el conocimiento. Pero a partir de la Ilustración, la situación cambió. La razón se volvió soberana. Y la ciencia comenzó a ser tratada no solo como una herramienta, sino como autoridad suprema. Hoy en día, muchos se inclinan ante los datos como si fueran dogmas. Y la fe es ridiculizada como superstición primitiva. ¿Pero realmente ha matado la ciencia a Dios? ¿O se está topando con alguien, precisamente en las fronteras donde solo Dios puede habitar? El ADN de la creación, ¿casualidad o firma? Francis Crick, uno de los descubridores del ADN, afirmó que la complejidad del código genético es tan grande que sería casi imposible que hubiera surgido por casualidad. El ADN no es solo información... es lenguaje griega, cada lengua presupone un autor. El Salmo 139, 16 dice: «Tus ojos vieron mi embrión, todos los días ordenados para mí estaban escritos en tu libro antes que uno de ellos existiera».
Milenios antes de la genética moderna, la Biblia ya hablaba de un libro donde todo estaba escrito. ¿Casualidad? ¿O visión inspirada? El ajuste fino del universo. La física moderna señala un hecho inquietante. Las leyes del universo están increíblemente ajustadas para permitir la vida. La más mínima variación en la gravedad, la carga de los electrones o la expansión del universo haría imposible la existencia. Esto nos deja con dos opciones. Fue una coincidencia cósmica imposible de repetir. Alguien programó todo con precisión quirúrgica. La Biblia, en Hebreos 11:3, afirma: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Aquí está la ironía. Cuanto más descubre la ciencia, más se acerca a misterios que parecen haber sido diseñados. Milagros y experiencias sobrenaturales. ¿Alucinación colectiva? Si Dios no existe, ¿cómo podemos explicar millones de informes de curaciones, visiones, experiencias cercanas a la muerte y liberaciones inexplicables? ¿Serían todas mentiras? ¿Sería solo deseo, ilusión o histeria colectiva? Quizás una parte, sí. ¿Pero todo? Cuando personas de diferentes épocas, culturas y religiones tienen historias similares, hay algo ahí que trasciende la psicología. Jesús mismo dijo: si no me creen a mí, al menos crean en las obras que hago. Juan 10:38. Es decir, incluso él señaló las señales como evidencia. Y esas señales continúan. La ciencia responde al cómo, pero nunca al por qué. Se puede explicar cómo se forma un arco iris, la refracción de la luz en el agua. Pero la peque de su belleza, de su efecto emocional, de su conexión con las promesas bíblicas, esto va más allá. La ciencia es poderosa, pero limitada. Disecciona el funcionamiento de la vida, pero no el sentido sí. Y quizás por eso la fe nunca murió. Porque, a pesar de todas las respuestas que la ciencia ofrece, nunca respondió a la pregunta más profunda: ¿por qué estamos aquí? El ateísmo como nueva creencia. Mucha gente piensa que negar a Dios es liberador. Pero negar al Creador no solo elimina la religión. Se elimina el propósito, la moralidad absoluta y el valor eterno de la vida. Si todo surgió de la nada y volverá a la nada, entonces todo es relativo. El bien y el mal se convierten en meras convenciones sociales. El amor se convierte en una reacción química. La justicia, en una ilusión biológica. Ya lo dijo el salmista. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14:1. La ausencia de Dios no libera, vacía. Y es por eso que incluso algunos ateos están retrocediendo. Porque se han dado cuenta de que el mundo, sin Dios, es intelectualmente posible, pero existencialmente insoportable. La fe que resiste al microscopio. La Biblia nunca temió el escrutinio. Y es curioso cómo, tras siglos de avances, los cimientos de la fe permanecer de pie. La arqueología confirma lugares y reyes mencionados en la Biblia. Los manuscritos antiguos dan prueba de la fiel conservación de los textos. El impacto social y psicológico de la fe cristiana continúa transformando vidas en todo el mundo. Quizás lo que me molesta no es la duda, sino el hecho de que, incluso después de todo, la fe aún sobrevive. ¿Y si la fe fuese precisamente el eslabón perdido? Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es enemiga de la razón. Es el puente entre lo finito y lo infinito. Y quizás Dios permitió que no hubiera prueba, precisamente para que la decisión de creer fuera gratis, real y personal. Si hubiera pruebas irrefutables, nadie podría negarlas. Pero nadie podría elegir. Y Dios no quiere robots. Quiere niños. La ciencia explica muchas cosas. Pero nunca todo. Brilla en los laboratorios, pero permanece silenciosa en la oscuridad del alma. Y es en este silencio que la fe habla. ¿Creer o no creer? Esta elección sigue siendo la más poderosa y peligrosa que un ser humano puede hacer. En los próximos episodios. Si Dios existe, ¿por qué se esconde? ¿Por qué todavía existen el mal y el sufrimiento? ¿Cómo puedo saber si mi fe es real o solo miedo disfrazado? Y al final, ¿qué pasa si me equivoco? El Dios oculto, ¿por qué no se muestra? Si Dios es real, ¿por qué parece tan invisible?
¿Por qué no aparece, responde ni interviene? ¿Podría ser este silencio prueba de su inexistencia? ¿O la mayor prueba de la fe de la humanidad? De todas las preguntas difíciles de la fe, quizá esta sea la más dolorosa. Si Dios existe, ¿por qué se esconde? ¿No sería más fácil si apareciera en el cielo con un trueno? ¿Si hablara con claridad a todos? ¿Si sanara de inmediato a los enfermos que clamaban a Él? ¿Por qué, en cambio, parece distante, silencioso, ausente? El silencio que duele más que el dolor. Hay personas que han sufrido profundas pérdidas, tragedias, abusos, abandono. Y en medio del caos, rezaron. Gritaron. Gritaron. Y nada sucedió. Este tipo de silencio grita más fuerte que 1000 palabras. Parece injusto. Y muchos pierden la fe aquí. Porque no pueden conciliar un Dios amoroso con una ausencia tan cruel. Pero la Biblia está llena de momentos así. Job lo perdió todo y pasó 37 capítulos escuchando el silencio de Dios. Hasta que finalmente, Él habló no para explicar, sino para revelar. La pedagogía del silencio. El silencio de Dios no es desinterés. A menudo es una lección. Como un maestro que permanece en silencio durante la prueba. Deuteronomio 8:2 explica. El Señor tu Dios te trajo por el desierto durante 40 años, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios estaba con el pueblo de Israel, pero no se manifestaba constantemente. Porque enseñaba confianza. Forjaba carácter. Revelaba quienes creían de verdad. El silencio, en la Biblia, nunca es ausencia, es preparación. ¿Pero qué pasa cuando el silencio dura demasiado tiempo? Seamos honestos. Hay personas que buscan durante toda su vida y nunca siento nada. Nunca escuchan una voz, nunca ven una señal clara, nunca tienen una experiencia sobrenatural. ¿Serían menos dignos? ¿Menos espirituales? ¿Menos amados? Quizás no. Quizás se enfrentan a la fe más profunda, creer sin ningún retorno visible. Eso le pasó a Abraham. Dios le prometió un hijo, y tardó 25 años en cumplirlo. ¿Te imaginas vivir 25 años aferrándote a una promesa invisible? La mayoría de la gente se rendiría. Abraham no. Por eso, la Biblia dice, él fue llamado amigo de Dios, Santiago 2:23. ¿Por qué Dios se revela a unos y a otros no? Esta pregunta divide la fe. ¿Por qué algunos tienen sueños, visiones, milagros, y otros solo experimentan silencio? ¿Es injusto? ¿O es parte de un plan? Quizás la respuesta esté en Juan 2:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y yo me revelaré a él. Dios se revela no a quien quiero ver, pero a quien está dispuesto a obedecer incluso sin ver. Porque, al final, la revelación de Dios no es espectáculo, es relación. ¿La fe se oscurece por elección divina? Isaías 45:15 dice: Ciertamente tú eres un Dios que se esconde, oh Dios de Israel. La Biblia lo reconoce. Dios no se revela explícitamente. Y quizás, si así lo hiciera, anularía la libertad humana. Piénsalo, si Dios apareciera ante todos ahora, la fe ya no sería una elección, sería una obligación. No habría mérito. No habría intimidad. Solo habría miedo. Por eso se esconde. No por malicia, sino por amor. Para que lo busquen no por presión, sino por deseo. El problema del mal, ¿dónde está Dios en el sufrimiento? Esta es quizás la mayor objeción a la existencia de Dios, el sufrimiento. Si Él es bueno y todopoderoso, ¿por qué no previene el dolor? La respuesta no es sencilla. Pero la cruz puede ser el comienzo. Dios no permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Él entró en él. Jesús fue traicionado, torturado, humillado y crucificado. Él sufrió lo peor de la humanidad y ganó. La cruz es la mayor prueba de que Dios no nos ha abandonado. Él sufrió con nosotros, para que pudiéramos vencer con Él. ¿Y si Dios está más cerca de lo que parece? La Biblia no dice que Dios siempre se manifiesta con truenos o milagros. A veces aparece en susurro. Elías esperaba ver a Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego. Pero llegó en una suave brisa.
Un Reyes 19, 11-13. Quizás no veas a Dios, porque estás esperando que aparezca con un espectáculo. Pero puede que te esté susurrando y tú no lo estás escuchando. La fe necesita del silencio para crecer, así como una semilla necesita de la tierra oscura para germinar. El tiempo de Dios no es el nuestro. 2 Pedro 3:9 dice: El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden por lentitud. Al contrario, es paciente. La demora de Dios es a menudo el momento perfecto para prepararnos. Si Él actuara en nuestro tiempo, nos quebraríamos. Pero Él actúa en el momento adecuado, incluso cuando no entendemos. El silencio puede ser Dios diciendo: aún no es el momento. Confía en mí. Dios parece ausente, pero está presente. Parece silencioso, pero enseña. Parece oculto, pero quizás eres tú quien mira en la dirección equivocada. La aparente ausencia de Dios no es señal de que Él no exista, sino de que Él es más grande de lo que esperamos. Y al final tal vez su silencio sea la oportunidad que tengamos de demostrarle que le amamos. No por señales, sino por fe. En la siguiente y última parte, vamos al límite. ¿Qué pasa si incluso después de todo esto todavía dudas? ¿Qué pasa si al final de la vida Dios no existe? Pero, ¿qué pasa si Él existe y lo ignoraste hasta el final? El veredicto final, ¿qué pasa si estás equivocado? ¿Y si, al final, no hay Dios? ¿Habrá sido en vano toda tu fe? Pero, ¿y si sí existe y lo has ignorado por orgullo, duda o miedo? Una de estas respuestas podría cambiar tu destino eterno. El viaje que iniciamos en la parte 1 ahora llega a su punto más sensible y más peligroso. Después de todo, argumentos, fe, ciencia, silencio, Biblia, sufrimiento, elecciones. La pregunta que resuena en el alma de todos es: ¿y si me equivoco? Esta pregunta persigue a ateos y creyentes. Porque el error, en este caso, no es solo teórico, es existencial, eterno, definitivo. ¿Qué pasaría si Dios no existiera? Si Él no existe, entonces todo lo que has creído, oraciones, promesas, mandamientos, son solo palabras vacías. Puede que hayas vivido una vida moral, pero estaba basada en una ilusión. Muchos dicen: prefiero vivir la verdad, aunque duela, que vivir una mentira cómoda. Pero aquí está el punto: ¿quién dijo que vivir sin Dios es más verdadero? ¿O más inteligente? ¿O más libre? ¿Por qué negar a Dios no elimina la necesidad de significado? Simplemente lo empuja bajo la alfombra de la razón. El vacío del nihilismo. Friedrich Nietzsche declaró la muerte de Dios, pero también predijo el colapso moral y emocional que traería consigo. Si Dios está muerto, todo está permitido. Nada tiene peso. Nada es eterno. Sin Dios, la vida es solo un ciclo de nacimiento, consumación, sufrimiento y muerte. Sin propósito. Sin destino. Sin valor eterno. Podrías vivir así un tiempo. Pero ¿qué pasa cuando llega el diagnóstico terminal? ¿Cuando se cierra el ataúd? ¿Cuando se apagan los aplausos y cae la noche? ¿A quién llorarás si no hay nadie? Pero, ¿qué pasa si Él existe? Esta es la parte que lo cambia todo. Porque si Dios existe, como dice la Biblia, entonces todo importa. Cada elección. Cada pecado. Cada minuto. Jesús dijo: el que crea será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16:16. Es fuerte. Es directo. Es ofensivo para algunos. Pero es lo que Él dijo. No hay término medio. O Él es real, o todo esto es una locura. Pero si Él es real y tú lo has ignorado, entonces no solo has vivido mal, has perdido el eternidad. Pascal y la apuesta de la eternidad. El filósofo Blaise Pascal escribió algo que se conoció como la apuesta de Pascal. Si Dios no existe y creíste, no perdiste nada. Si Dios existe y no creísteis, lo perdisteis todo. No es un argumento definitivo, pero es una reflexión brutalmente lógica. Incluso se puede vivir bien sin Dios. Pero, ¿qué hay de morir sin Él? El llamado que aún resuena. Quizás aún tengas dudas. Quizás pienses que todo esto es hermoso, pero inconcluso.
Quizás pienses que aún tienes tiempo. Pero ¿qué pasa si eres esperando demasiado tiempo? La Biblia dice: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. No se trata de religión. No se trata de la Iglesia. Se trata de tu destino eterno. Dios podría estar llamándote ahora mismo. No con truenos. No con milagros. Sino con este vídeo. Con esta confrontación. Con esta incomodidad que no desaparece. La fe que vale la eternidad. No está mal tener dudas. Lo que está mal es esconderse tras ellas. No es pecado hacer preguntas. Lo es rechazar respuestas por orgullo. Dios no quiere que te convenzas solo por la lógica. Él quiere que abre tu corazón. Porque Él ya hizo su parte. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Esta cruz, rechazada por tantos, sigue siendo el único camino, la única verdad, la única vida. ¿Qué pasa si Dios existe y tú eres la razón del silencio? ¿Alguna vez has pensado que tal vez Dios no está distante, sino simplemente ignorado? Tienes tiempo para series, redes, compras, debates. Pero no tienes 5 minutos para hablar con Él. Y luego dice que está lejos. La Biblia dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. La distancia entre tú y Dios puede no ser infinita. Puede ser simplemente un paso de arrepentimiento. El fin de todo, o el principio de todo. Al final, tienes dos opciones. Vivir como si Dios no existiera y correr el riesgo de perderlo todo, incluida la eternidad. Vive como si Él existiera y tal vez descubras que lo has ganado todo, incluso el significado, la paz y la vida eterna. La pregunta nunca fue solo ¿existe Dios? Pero sí. ¿Y si Él existe, estás preparado para conocerlo? Esta serie de vídeos no pretende destruir tu fe, sino purificarla. No para asustarte, sino para despertarte. Dios puede estar en silencio, pero eso no significa que no esté hablando. Quizás Él solo te esté esperando, deja de huir y empieza a escuchar. Y aunque aún no estés listo para creer, no ignores esta pregunta. ¿Qué pasaría si Dios existiera? Porque la eternidad puede comenzar con esa respuesta.